Baruch Hashem, bien. Baruch Hashem. Bueno, y veo a nuestras representantes en Israel, las dos, muy lindo verlas, y a todas las que están aquí, la de Mar del Plata y las de Buenos Aires, muy bueno. Bueno, ahora vamos a silenciar para empezar el shiur. Silenciar a todos. Hoy 28, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Estamos en un tema, como le estaba comentando a Nora, a Marta, el tema que estamos estudiando es muy profundo y muy especial, que está conectado directamente con la Kabbalah. Me parece que hoy es un día muy coincidente, muy augurioso para poder estudiar estas cosas, porque hoy es 24 de Tevet. Hoy es el Yortzeit, el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shneor Zalman de Liadi, el Alter Rebbe, el Baal HaTanya, el fundador del movimiento hasídico Chabad. Hoy es su Yortzeit, y sabemos que en el día del Yortzeit la Neshama tiene una elevación muy grande, y además en el cielo se reúnen todos para escuchar la Torá que dice. Y qué más especial que estudiar las enseñanzas que están conectadas con la Torá del Hasidut, con la Torá del Alter Rebbe, de Rabbi Shneor Zalman de Liadi. El Alter Rebbe nació en 1745, si no me equivoco, y falleció en 1813. Y lo llamamos el fundador de Hasidut Chabad. ¿Qué significa esto? Chabad no es el nombre de una ciudad, Chabad no es el nombre de una institución, llamémoslo así. No, Chabad no significa en sí mismo la palabra, es un acróstico, se forma de Chabad de 3 palabras, Jochma, Binah y Da'at. Het de Jochma, Bet de Binah y Dalet de Da'at. Eso significa Chabad. ¿Y qué son estas 3 palabras? Jochma, que significa inteligencia, Binah, que significa el desarrollo, el conocimiento, digamos el desarrollo de la inteligencia. Finalmente, Da'at, que es el conocimiento. Estas son las 3 partes del intelecto humano. Cuando nosotros pensamos algo o actuamos o lo que fuera, todo pasa primero por el Chabad, o debería pasar primero por el Chabad que tenemos. Primero Jochma, Jochma es la idea seminal, como decimos cuando se prende la lamparita, ¿vieron? Estamos pensando, de pronto decía, lo tengo. Pero ¿qué vemos ahí? Simplemente, o no simplemente, vemos la idea entera, pero en forma de un chispazo, de un relámpago. Eso es Jochma. Después viene Binah. Binah es el desarrollo de esa idea. Yo primero pienso, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de pronto digo, ay, se me prende la lamparita. Voy a hacer así, esto. Pero es simplemente el Barak Mavrik, como se dice en hebreo. Es el relámpago que iluminó. Pero después tengo que saber, esta es la idea, bueno, ¿y cómo la desarrollo? Digamos, tengo que solucionar un tema relacionado con
algo que tenga que ver con medicina en el campo de la... Gaby, ¿qué era que eras? Ay, no te voy a escuchar ahora. Escribímelo. No me aparece porque estás escribiendo muy largo. Ahí está, pediatra y sabía que era neumonología. Un tema que tenga que ver con neumonología infantil. Tengo que hacer una consulta, entonces pienso, ¿cómo lo voy a resolver? Pronto digo, se me prende la lamparita. Gaby Schulman, ella es neumonóloga infantil. Muy bien. Ese fue el Baraka Maverick, fue el destello, la idea. Ahora tengo que pensar, ¿y cómo la consigo a Gaby? Tengo que llamarla por teléfono. Ay, no tengo el teléfono. Bueno, voy a hablar con la persona que me la presentó. Entonces consigo el teléfono y ahí es el desarrollo de la idea, de lo que pensé. Y después finalmente viene dat, que significa conocimiento, que es cuando el conocimiento se hace parte de mí. En este caso sería otra cosa, pero póngale cuando estamos estudiando algo o lo que fuera, ese conocimiento ya es parte mía. Como está traído dat, cuando en la Torá trae en Bereshit que Adán se unió con Java, con la primer mujer, no dice, ¿qué palabra dice? Ve Adam y Adá et Java. Y Adán conoció a Javá, perdón. Esto también es Jabat seguramente, pero... ¿Qué significa? Que se unió a ella, se hicieron una sola cosa. Esto es también cuando uno, con lo que aprendió, se convierte en una sola cosa. Esas son las tres partes del intelecto y en eso está basado el Hasidut Chabad, fundado por el Alter Rebbe Rabbi Shneor Zalman de Liadi. ¿Por qué? Porque él, digamos, vamos a decir así, ¿cómo fue y por qué? Vamos a ver cómo está todo armado de una manera especial. El Arizal, podemos decir que fue el que prendió el fósforo. En la escuela luriana de estudio de Kabbalah nos permitió tener un acceso más comprensible a lo que es la parte más profunda de la Torah. Después vino Rabbi Israel Baal Shem Tov y él puso el combustible. Con el Hasidut en general. Después vino el Alter Rebbe y él le dio estructura. Le dio una estructura, así como los huesos dan la estructura y forma al cuerpo, de la misma manera el Alter Rebbe le dio una estructura al Hasidut. Por eso lo llamamos Hasidut Chabad. Él demanda de los Hasidim la obligación, no de los Hasidim, de todo Yehudí, de tratar de comprender la divinidad. Tenemos que hacer el esfuerzo. Es nuestra misión. Tenemos que tratar de entender a través del Chabad. Todos los conceptos tienen que pasar a través del Chabad. Y en el Tania, la obra por la que es más conocido, que es el libro del Tania, que es llamado también Likutei Amarim, que es llamado la base. La base, como si fuera la Torá escrita del Hasidut. Ahí están las herramientas para cada Yehudí, esté en el nivel que se encuentre, y más aún desde el momento que todos estos farim, digamos en este caso el Tania, se encuentra prácticamente en todos los idiomas hablados en el mundo, entonces es accesible para poder tratar de llegar a lo que el Alter Rebbe dice, que cada judío tiene que llegar a ser un Beinoni. Por eso también el Tania se llama Sefer Shel Beinonim, porque así
lo pensó, para eso lo escribió el Alter Rebbe. El Tanya es el resultado de 20 años de consultas que los judíos se acercaban al Alter Rebbe para hacerle en cuanto a su situación espiritual. Y el Alter Rebbe, en base a todas esas preguntas y experiencia durante 20 años, armó el Sefer HaTanya para que esas preguntas tengan su respuesta. Y todo eso está basado, por supuesto, en las partes más profundas de la Torá. El Alter Rebbe nació en Lituania. Por eso, cuando él llegó a lo de su maestro, el Magid de Mezrich, que fue el sucesor del Baal Shem Tov, el grupo de Talmidim de la Hebraya Kadisha, digamos, ese grupo selecto de élite que estudiaba con el Magid, lo llamaban el Litvak. Litvak significa el lituano, así lo llamaban. ¿Pero por qué? Porque no es solamente una situación que tenga que ver con lo geográfico, porque había nacido en Lituania, sino porque él era de los grandes alumnos. Imagínense que él a los 15 años ya era el Alter Rebbe reconocido como uno de los más grandes sabios de esa generación. Era una mente superior, algo especial. Ha traído, eso por ahí está más conectado con su nacimiento, que el Baal Shem Tov dijo, el día que nació el Alter Rebbe, dijo que ese día había llegado al mundo, él le anunció a sus alumnos, hoy llegó al mundo un alma nueva. Un alma nueva es un acontecimiento absolutamente especial, porque la mayoría de las almas somos reciclados. Ya prácticamente no hay almas nuevas. Un alma nueva cuando llega al mundo es porque tiene una misión muy especial que cumplir. Y eso es a lo que vino el Alter Rebbe. El Alter Rebbe dice, cuenta él, que hasta durante muchos años, por lo menos hasta los 15 años, si no me equivoco, sufría mucho. ¿Por qué sufría mucho? Porque hay una mitzvah de estudiar Torah y hay una mitzvah de esforzarse en el estudio de la Torah. Y él nunca pudo cumplir con la ley el esforzarse. Jamás tuvo que esforzarse porque todo le era muy fácil. Y él sufría por eso. Él escribe esto y dice, hasta que me encontré con mi maestro y me explicó para qué vine al mundo y cuál era mi misión, y entonces ahí se tranquilizó. Porque un alma tan especial como la de él tenía una misión muy especial, que la misión de él es que a través de estas enseñanzas se llegue a recibir al Mashiach. Además de todo, el Alter Rebbe era un gran trabajador, activista social. No era solamente su trabajo el de elevar el conocimiento y el espíritu de los judíos, sino además se dedicó con alma y vida a elevar el nivel de vida de los judíos de Europa, de la zona donde él tenía influencia, que la mayoría de ellos era muy pobre, la mayoría de ellos eran iletrados, y él puso todas las fuerzas para que los Yehudim tengan parnasá de manera honrosa, que puedan criar a sus familias y tener bajo de sus manos,
y también elevar el espíritu de esas almas. Lo hizo a través del trabajo personal, de una entrega absoluta y, por supuesto, instando a sus alumnos más cercanos a imitar y a llevar el mensaje del Hasidut, de la Torá y el Hasidut, a todas las personas. El Alter Rebbe se opuso a Napoleón Bonaparte. Napoleón invadió Rusia, como ustedes saben, y el Alter Rebbe explicó que él apoyaba al zar en lugar de Napoleón, porque Napoleón venía aparentemente con toda una idea de emancipar a los judíos y permitirles ser iguales, ciudadanos iguales a los no judíos. Pero él sabía que todo ese plan era en realidad una máscara, llamémoslo así, que toda la idea de Napoleón era asimilar al pueblo judío, entre otras cosas. Y Napoleón lo persiguió, porque el Rebbe tenía mucha influencia sobre cientos de miles de judíos. Y en esa persecución, en medio del invierno, el Alter Rebbe dejó Liadi, donde vivía, y escapó con su familia y un grupo de Hasidim. El invierno era muy crudo y finalmente en el camino él llega a una aldea que se llama Kfar Piena y ahí se enferma de gravedad y fallece. Y bueno, y después es enterrado en una ciudad a 80 kilómetros de ahí que se llama Oditz o Aditz, no sé bien cómo se pronuncia, y ahí está su lugar de reposo. Ese mismo invierno también fue el que lo venció a Napoleón y lo echó de Rusia, perdiendo las batallas y perdiendo lo que él quería hacer. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer hoy justamente es seguir estudiando lo que estamos en nuestro programa, porque tiene mucho de lo que el Alter Rebbe enseña. Y que hoy es un día especial. Acá en Argentina el día es largo, tenemos varias horas hasta que el día termine, que es un día que es muy auspicioso y es un augurio para buenas decisiones, sobre todo cosas que tengan que ver con nuestra espiritualidad. Y en Israel, que ya es de noche, de todas maneras, está dicho Alayla Oleja Harayom, o sea que todavía también hay influencia del 24 de Tevet, del Yortzeit, del Alter Rebbe, también en la noche. Bueno, y vamos entonces ahora a embarcarnos, volvemos a retomar el tema. La semana pasada estuvimos conociendo un poco de cerca quién era el Ari Akadosh, el Arizal, y cuáles eran sus enseñanzas. Y no estudiamos las enseñanzas del Arizal, no, propiamente, pero pudimos ver algunos conceptos que nos van a ayudar a entender realmente cómo existe el mundo y para qué existe el mundo. Que esto es lo que trae la escuela luriana o la escuela de Kabbalah del Arizal. Habíamos hablado de un concepto que es llamado Shvirat HaKeilim, que significa la rotura de los utensilios, ¿sí? Algo que se rompe. Y la rotura de los recipientes, esta Shvirat HaKeilim, es del Olam HaTov,
es el mundo del caos, ese mundo que estuvo antes que nuestro mundo. Y es clave esta explicación de Shvirat HaKeilim, es clave para poder entender el problema o lo que aparece en este mundo, que es la diversidad, la multiplicidad en la creación. Y también el origen del mal, que es algo que nos es muy difícil de entender. Y este concepto de Shvirat HaKeilim es un componente central en el sistema de Kabbalah que enseña el Arizal. ¿Sí? Si vamos a buscar en qué se basa el Arizal, por supuesto que todo tiene que estar basado en la Torá. El Arizal toma el concepto de Shvirat HaKeilim con un relato que hay en la Torá, en un relato místico, que está traído en Bereishit, capítulo 36, y a partir del versículo 31, que dice así: y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Perdón, para hacerles una introducción, acá en este capítulo, es Parshat Vaishlach, cuando está hablando de Jacob y de Isaac, entonces la Torá dedica unos versículos a contar que hubo 8 reyes de Edom. Edom es Isaac, que se sucedieron uno tras el otro. Uno murió y el otro lo sucedió y así sucesivamente. Y dice así, entonces, y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara rey alguno sobre los israelitas. En Edom reinó Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinabá. Murió Belá y entonces Iobab, el hijo de Zerach, de Botzra, reinó en su lugar. Murió Joab y en su lugar, y así sucesivamente va nombrando a los 8 reyes. Uno reina, pero fíjense lo que dice: ellos reinaron antes de que reinara el rey, cualquier rey dentro del pueblo judío. El Arizal toma estos psukim, estos versículos, y entonces él, en este relato del Midrash, de la construcción, él lo ve como el relato midrashico de la construcción y destrucción de los mundos primordiales. Es así, está traído en Bereishit Rabbah. Entonces, el Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, también trae el concepto de Shvirat HaKeilim, de la destrucción de los recipientes. Pero el concepto y lo que deriva de eso en el Zohar son prácticamente impenetrables, muy difíciles de entender, si no fuera por la explicación que realiza el Rabbi Yitzhak Luria, más conocido como el Arizal o el Ari Akadosh. El Ari, ahora algunas cosas voy a leer porque no quiero que se pierda la riqueza de lo que estamos hablando. El Arizal explica que cuando surgió la voluntad divina, por supuesto, de crear un mundo finito, limitado, el primer paso, ¿cuál era? Para que pueda existir un mundo limitado, era retirar o ocultar el infinito Or Ein Sof. O sea, la luz infinita de Dios tenía que hacerse a un lado, alegóricamente hablando, porque no es
no hay un lado, no hay una luz, estamos hablando de cosas espirituales, pero para que podamos entender. Y entonces, este concepto es conocido en la jerga de la Kabbalah como el Tzimtzum Rishon. ¿Qué es un Tzimtzum? Una constricción, algo que se contrae, se hace hacia adentro, ¿sí? De ese Tzimtzum Rishon, de esa primera constricción, se da lugar al primer mundo, llamémoslo así, que es un mundo absolutamente indefinido, unificado, que trasciende al tiempo. No hay limitaciones tampoco en ese mundo. Ese mundo se lo llama Adam Kadmon. Es un mundo absolutamente ilimitado también. Trasciende el tiempo y comprende un solo pensamiento primordial y trascendente. Para que exista un mundo finito, como el que nosotros conocemos, en el mundo que nosotros vivimos, entonces, en ese primer mundo no era posible, era imposible, porque era demasiado elevado. Para que este mundo pueda existir, tuvieron que existir entonces varias etapas de más Tzimtzum para que en manera descendiente pueda desencadenarse este mundo. Ahora, a ver cómo lo vamos a explicar. De ese mundo que llamamos Adam Kadmon, se manifiesta hacia abajo en 10 cualidades o atributos individuales, que lo llamamos Sefirot. Que son energía divina, pero que es absolutamente, cada uno de estos 10 atributos son completamente independientes, separados. Cada uno de estos 10 es una concentración de luz extremadamente poderosa. Luz, estamos hablando alegóricamente, significa energía divina. Nosotros, la Kabbalah le pone generalmente a la energía divina, siempre habla en terminología para que el ser humano pueda captar algo, porque si es todo espiritual es imposible. Entonces la energía divina la llama luz, ¿sí? La luz infinita de Dios, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de una luz material, sino estamos hablando de energía divina. Entonces, cada uno de estos 10 es una luz infinitamente o extremadamente poderosa, ¿sí? Estas son las Sefirot de Tou, del mundo que viene, que al ser independientes y no entrelazarse ni combinarse, actúan como entidades diferentes. Nosotros vemos en nuestro mundo ya no funcionan los atributos divinos de manera independiente, sino que se combinan. Por ejemplo, Gesed, bondad, con Geburá, que es severidad, se combinan y entonces de eso nace la misericordia, la belleza. ¿Se entiende? En este mundo que se lo llama Tikkun, el de la corrección, sí, las Sefirot se combinan, pero en el mundo
del TOU no eran combinables, eran absolutamente independientes. Entonces, en TOU, cada sefirá, cada luz, entonces existía como algo autónomo, independiente, y podemos decir también en oposición al otro. Bondad en contra de severidad. Además, cada sefirá en TOU es la manifestación de un aspecto absoluto. Los keilim, los recipientes, no pudieron soportar la intensidad de estas 10 manifestaciones de luz y entonces se rompieron debido a la intensidad y exclusividad de las luces, porque no se combinaban para hacer un equilibrio. Entonces hubo una incapacidad de los recipientes para contenerlas y entonces estos recipientes se rompieron. No vamos a entrar ahora exactamente cómo fue, cuánta luz fue para un lado, cuánta luz fue para el otro, pero podemos decir que las luces superiores quedaron arriba, en lo más elevado. Pero cuando cayeron los recipientes, los fragmentos de los recipientes, quedó luz también adherida, llamémoslo así, a esos fragmentos. Entonces podemos decir que TOU, el mundo de TOU, caos, desorden quiere decir, fue una forma primordial de existencia, que como dijimos en un principio, en la primera, digamos, cuando empezamos a abordar este tema, TOU fue creado para ser destruido y destruido para ser reconstruido. ¿Se entiende? Dios creó TOU, no por, se agarró de la cabeza, alegóricamente hablando, dijo, cuánta luz que metí y se rompió todo. No, era todo un plan. ¿Cuál es el plan? Todo fue construido, como dijimos la vez pasada, con este concepto de hoy en día de obsolescencia programada, que fue construido para que sea destruido. ¿Y para qué fue destruido? Para que sea reconstruido. ¿Qué quiere? En una forma superior. ¿Qué quiere decir esto? El orden de la creación que siguió a la desintegración de TOU se llama Tikkun. Este nuevo orden, Tikkun, es lo que nosotros tenemos que hacer. Tikkun significa arreglo, rectificación, restauración. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hablamos la vez pasada. Aunque las sefirot de TOU se rompieron y murieron, como dice los psukim que eligió el Arizal, que vio, que como está traído en el Midrash, sin embargo, un residuo de las luces que estaban contenidas en los recipientes permaneció adherido a los fragmentos. El Arizal los denomina las 288 chispas, nitzotzot en hebreo, que es el número inicial de los fragmentos.
¿De dónde lo aprende él? ¿Se acuerdan que dijimos? Que en el principio de Bereshit dice, al principio de la creación de Dios de los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de las profundidades. Ese es el Tou. Y la soberanía de Dios flotaba en hebreo es Merajefet. ¿Sí? De esto aprende el Arizal, Merajefet, la Mem del principio y la Taf del final forman la palabra Met, muerto, destruido. Y Rajef o Rapaj, como sería Rapaj, es la suma de las letras Reish 200, Pei 80, Het 8. Son las 288 chispas, fragmentos que cayeron, que se rompieron con él. Un minuto. Hola. Estoy en Beit Hana dando un shiur. Si querés, venite para acá. Dale, bye. Hola. El Zeide está en casa, si querés. Dale, bye, bye. Bueno. Entonces, los fragmentos, estos pedazos de Tou, cayeron primero en Briá, que es el mundo que sigue al más cercano, que sería Atzilut, es el de más arriba, cayeron a Briá. Después, lo más refinado se quedó y subió. Después cayeron en Yetzirá. Y después en Asia. No importa, no quiero entrar en todos estos aspectos, ¿no? Lo que no pudo ser absorbido por los mundos superiores, bajaron ni siquiera por el reino más bajo. Esto presten atención. Se convirtieron en la vitalidad de los reinos de la impureza, conocido como Klipot, cáscaras. ¡Qué horror! Sí, no es un horror, no es un horror. Escuchen esto, porque esto es el cierre de este pedacito. La ruptura de las Sefirot de Tou no es una coincidencia. Como decimos, explotó. No. Tampoco significa una falla en el proceso creativo. ¿Vieron que cuando están en el laboratorio están probando algo y de pronto explota algo? Uy, lo hicimos mal, empecemos de vuelta. No es el caso, porque estamos hablando de Dios. Entonces, por el contrario, tiene un propósito muy específico e importante. Es absolutamente importante. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito? Que es producir un estado de separación o partición de la luz en distintas cualidades y atributos. Y así que haya en el mundo diversidad y multiplicidad en la creación, porque todo es una sola cosa en realidad, no hay nada fuera de él, pero para que pueda existir el mundo como nosotros lo vivimos, es necesario esto. Además, y esto es muy importante, la rotura de los recipientes de Tou permite la posibilidad del mal. Entonces, si esto permite la posibilidad del mal y le da al hombre algo que solo el hombre tiene, y es libre albedrío. Si no hubiera pasado esto, no hay libre albedrío. Cuando algo es obvio, ¿qué vas a elegir?
¿Cómo vas a elegir hacer el mal si no hay posibilidad de ver el mal? Porque es obvio que todo es Dios. Entonces era necesario esto para que pueda existir toda esta rotura de los Keilim, toda esta ocultamiento de Dios, ¿para qué es? Para que nosotros, el ser humano, tenga la posibilidad de elegir entre el bien y si elige el bien va a tener el premio, y el mal, que si no existe la posibilidad, entonces el castigo. De esta manera, los atributos de Dios, de Gesed, que es bondad, y Geburá, que es severidad, de ellos se deriva el premio, la recompensa o el castigo en el mundo, que es uno de los propósitos principales de la creación. Sino para qué se creó el mundo, sino para que la persona elija. ¿Cuál si no sería la verdadera razón? A ver qué más quería leerles. Ahora, como para que entendamos el tema de la maldad, acá él trae, el que está explicando esto, que es Tzvi Freeman, trae un ejemplo que es para nuestra generación. Y él dice así: pensemos en el ejemplo de un texto desordenado. Si el Arizal, él dice, propone, viviría hoy en día, él tendría una metáfora más para explicar. Por ejemplo, cuando recibimos un correo electrónico, un mail, que en vez de nosotros poder leer el texto, ¿qué vemos? Hubo una aparente falla y el mail llegó sin decodificar. Cuando el mail te llega sin decodificar, vos no ves, por ejemplo, yo te mandé un mail que dice, hoy 24 de Tevet es el Yortzeit del Alter Rebbe, ¿sí? Pero si a vos te llegó sin decodificar, vos no lees ningún texto. ¿Qué ves? Ves un revoltijo de letras sin sentido, porque no sé, ¿qué es todo? Todos son códigos. Cuando no se decodificó, entonces te llega todo mezclado, es un caos. Hay patrones, nosotros podemos ver que hay patrones en el mail, pero no tiene para nosotros significado sin la decodificación. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo lo llaman los técnicos a esto? Dicen que estos datos sin significado se llaman ruido. Cuando pasa esto, te dicen esto es ruido, hay ruido. Muy bien. ¿Qué es? Cuando sucede esto mismo en nuestra realidad, ¿saben cómo lo llamamos? Maldad. Cuando nosotros vemos algo que no está decodificado de estos recipientes, de estos fragmentos que cayeron a nuestro mundo, ahí nosotros, ¿cómo lo llamamos? No entendemos lo que está pasando, vemos que hay un patrón, pero no está decodificado. Eso es maldad, confusión, incontenible y salvaje. Wow. ¿Y qué dijo el Arizal? El Arizal dijo que dentro de este mal deben estar las reliquias de esa explosión primordial, fragmentos que cayeron debajo, pero que en ellos aún brilla por la luz infinita que alguna vez contuvieron. Ahora, las chispas son divinidad, pero
como nosotros, los Yehudim, así como nosotros los Yehudim estamos en el Galut, esas chispas también están en un contexto de Galut, cautivas dentro de su propia confusión. ¿A qué conclusión llega entonces el Arizal? Que el mal en sí mismo es solamente una herramienta, esencialmente ficticia, que surge del estado temporal del desorden. Si reordenamos el mundo, el mal va a desaparecer como si nunca hubiera existido. Vamos a dejar acá hoy porque ya es mucha exposición. Muy interesante. Ahora les voy a dejar que ya se pueden sacar